Gustavo Gómez en la mañana de Caracol Radio. 6 de la mañana, 33 minutos. El mundo está pendiente del coronavirus y desde la Universidad de Berna, en Suiza, se han hecho unas proyecciones del impacto de la pandemia en la población colombiana. A la luz de las medidas de mitigación, predicciones del curso de la infección en un horizonte temporal que va desde marzo 18 a abril 18. Una de las investigadoras de este estudio es Natalia González Jaramillo. Es investigadora del Instituto de Medicina Social y Preventiva de la Universidad de Berna en Suiza, donde se encuentra a esta hora. Doctora González, muy buenos días. Buenos días. Doctora González, según el estudio que han hecho ustedes, ¿cómo pueden proyectar el número de personas que van a estar contagiadas en Colombia en el futuro? Bueno, a ver, yo te explico. Los modelos tienen distintas intenciones. El modelo es simplemente una herramienta que nos permite ver, juzgar, actuar. Con el modelo que nosotros hicimos inicialmente, lo que queríamos era podernos acercar a la opinión pública, contarle a la gente la importancia de las medidas de mitigación para que todos entendieran que era necesario quedarse en la casa. Yo creo que ese ha sido un mensaje recurrente desde el gobierno y desde la misma población, pero esa respuesta pública y negociada con el fuerte de la comunidad, con el fuerte grueso de la comunidad, tiene que basarse en datos. Entonces nosotros lo que hicimos fue predecir cómo podría ser el curso de la infección al cabo de un mes, tomando como punto de partida el 18 de marzo, lo cual quiere decir que nos iríamos hasta el 18 de abril, mirando diferentes medidas aplicadas para controlar la propagación del virus. Sí, doctora. Queremos calcular qué pasaría, por ejemplo, si no se tomaba ninguna medida. Si no se tomaba ninguna medida, hoy en Colombia tendríamos 22.000 casos diagnosticados. Si solamente se cerraban colegios, tendríamos 12.000. Si se aislaban correctamente los casos y se mandaban los adultos mayores a cuarentena a mediados de abril, iríamos a tener 2.600 casos, que es justamente para lo que vamos hoy en Colombia, ¿cierto? Entonces, parados en el día de hoy, ponernos a decir qué va a pasar con el futuro de la epidemia en Colombia no tendría ningún sentido, porque sabemos que el gobierno ha propuesto unas medidas que se están cumpliendo, pero no sabemos qué va a pasar en los siguientes 15 días. Todo depende de que la cuarentena siga o pare. Sí, doctora, si la cuarentena siguiera, ¿cómo serían las predicciones de ustedes, las proyecciones, perdón? Si la cuarentena sigue, entonces la curva se sigue aplanando. Esta infección empezó en Colombia duplicándose el número de enfermos cada 2 días. De manera que si un día había 2, a los 2 días había 4, 8 y así sucesivamente. En este momento en Colombia se está logrando una duplicación de casos cada 5 días. Eso significa que la curva se aplanó, se está aplanando, y que la enfermedad o la infección se está propagando de una manera más lenta que al principio de la infección, que fue cuando se diagnosticaron los primeros casos el 6 de marzo. Si las medidas siguen en pie, es plausible pensar que la infección va a seguir propagándose de una manera aún más lenta. Por ejemplo, en Suiza también empezamos duplicándonos cada 2 días, luego duplicándonos cada 3, luego duplicándonos cada 4. Hoy estamos duplicando los casos cada 8 días. Eso significa que el sistema de salud ha tenido tiempo de prepararse para poder actuar cuando llegue el volumen alto de casos. Doctora, y a usted la incluyeran en el equipo científico que asesora al presidente Duque, ¿qué sería para usted lo razonable en términos de los días que se requieren para que se multipliquen los casos, para levantar, digamos, parcialmente la cuarentena? ¿Cada 10 días, cada 15? ¿Uno cómo mide eso? Bueno, es una pregunta hipotética, si me incluyeran, pero no estoy. Así que desde afuera, independientemente, puedo decir, se pueden empezar a levantar medidas, pero de un modo paulatino. O sea, lo que los distintos modelos en el mundo están mostrando es que tomar medidas rápidamente funciona muy bien, y ojalá
tantas medidas como sean posibles. No empezar de una en una como cuentagotas. Primero aíslo adultos, o primero aíslo casos, luego aíslo adultos mayores, luego cierro colegios, luego prohíbo eventos públicos. Si todo se puede hacer simultáneamente, tal como se hizo en Colombia, en etapas tempranas de la infección, eso es el modelo más exitoso. Atacar temprano con todas las armas. Ahora, levantar todo al mismo tiempo tiene el mismo efecto, pero en sentido contrario. Puede volver a disparar la curva de casos. De modo que el consenso hoy en los distintos países que están tratando de ver cómo pueden ir levantando medidas, porque esta epidemia, por supuesto, yo sé que todos los oyentes lo saben, ustedes en la mesa también, es una carga múltiple para todos los países. Carga múltiple significa que no es solo la carga de la enfermedad en las personas que la sufren, sino que es una carga económica, es una carga política, es una carga social. Y los países están abrumados, ¿cierto? Esta carga múltiple no se puede soltar de una como un caballo desbocado otra vez a la población. El consenso entonces, volviendo a la idea, es que hay que ir retirando poco a poco las medidas y ver en el día a día cuál es el impacto que se va teniendo. Es decir, ¿qué quiero liberar primero? ¿Voy a permitir que se abran nuevamente los espacios deportivos? Esa podría ser una opción. ¿Voy a permitir que se abran almacenes pero que no permitan entrar a más de 5 personas a la vez? Esa podría ser otra opción. Poco a poco, porque solamente así se va viendo la magnitud del efecto de cada una de esas medidas por separado. Y siempre que se vuelva a tener una subida de casos que ponga en riesgo la disponibilidad de las camas con las que cuenta el sistema de salud, hay que volver a apretar. Doctora, es un poco el efecto acordeón que el presidente o sus asesores le están diciendo al oído que debe implementarse en el país, pero mi pregunta es lo que ha dicho el ministro de Salud. Dijo que los casos de coronavirus corresponden a contagios de hace 2 semanas. ¿Esto significaría que hoy viernes podríamos tener no 1.100 casos, sino 2.200 casos? Bueno, no. Lo que eso quiere decir es que lo que pasa es que hay una medida que se llama el tiempo de incubación de la enfermedad. En coronavirus, la mediana, que es decir, el 50% de la gente que se infecta, tiene virus en los primeros 5 días de la enfermedad. Ese es el periodo de incubación. Pero hasta el 98% de las personas presentan síntomas al día 14. ¿Qué quiere decir eso? Que los que hoy están sintomáticos realmente se infectaron hace 14 días, pero también hace 5, porque sabemos que la mitad de la gente se enferma hace 5. Para estar más seguros decimos, los casos que estamos diagnosticando hoy son los casos infectados hace 15 días. Eso va por un lado. Lo otro que hay que tener en cuenta es el número de reales infectados con respecto a los que yo tengo diagnosticados. Y ahí sí, esa es una medida que no conocemos. Algunos autores están trabajando para los modelos con un factor de 10, otros están trabajando con un factor de 15, otros de 27 y hasta 35. Porque depende mucho de cuáles sean los criterios que usa cada país para hacer la prueba. Si los países son muy liberales al hacer la prueba y se la hacen a todo el mundo, ese factor va a ser muy reducido, porque entonces tengo casos diagnosticados en una proporción muy parecida a los verdaderos casos infectados. Si soy muy estricta con los criterios y solo se los hago a los casos más graves, entonces voy a tener un montón de gente infectada que no tengo diagnosticada, porque tengo unos criterios estrictos a la hora de hacer la prueba. Claro. Doctora, en muchos países hacen la relación contagios versus víctimas letales versus muertos. ¿Qué dicen esas cifras hasta el momento de Colombia y del manejo? El hecho de que tengamos más de 1.000 infectados, 1.160 y 19 muertos. Bueno, eso confirma que esta epidemia, aunque no conoce barreras internacionales, se comporta de manera completamente distinta en cada país. De modo que mientras tenemos una muerte general no ajustada en el mundo de más del 5%,
En Italia esa tasa de muerte es de más del 12%, en España es del 8%, aquí en Suiza la tenemos en 2.7% en este momento y en Colombia es del 1.6%. Se pueden analizar muchas cosas, por ejemplo que en Colombia los pacientes, el grueso de los pacientes en este momento son pacientes jóvenes, porque la mayoría de los casos al principio fueron casos importados y eran de gente joven. Podemos decir que esa tasa de letalidad es muy alta en Italia en este momento, no solamente porque es una población muy envejecida, que eso lo sabemos hace muchos años, sino también porque rápidamente agotaron las reservas de su sistema de salud y esas son las muertes prevenibles de las que hablamos los epidemiólogos. Yo puedo tener unas muertes normales, esperadas por la infección, pero cuando todos se enferman al mismo tiempo y se mueren porque no alcanzaron a tener cama, esas muertes eran prevenibles, porque sobrepasaron el sistema de salud. Hoy en Colombia esas muertes no son prevenibles, esa tasa del 1.6% eran pacientes que estaban enfermos y, digámoslo crudamente, se iban a morir, pero no se murieron por falta de atención, que es lo que logran estas medidas de enlentecer el progreso de la enfermedad. La doctora Natalia González es, le recordamos, investigadora de la Universidad de Berna en Suiza con este proyecto interesantísimo, darle una mirada a lo que está pasando. Doctora, mire, aquí no hay adivinos, aquí lo que hay es científicos que trabajan seriamente como ustedes, con hechos, con cosas fácticas, pero que tienen la manera de llevar esos hechos a convertirlos en un mensaje para la gente. Yo le voy a decir lo que entendí de su entrevista, que me parece que es muy valioso para la gente, pero me corrige si me equivoco. Lo que yo capto importantísimo en lo que usted dice es que si las medidas se siguen aplicando, la propagación va a ser más lenta. Si la propagación es más lenta, el sistema de salud en Colombia va a tener más posibilidades de atender a la gente bien. Y si las medidas se desmontan gradualmente y se evalúa paso a paso lo que va pasando, ese es el camino que nos puede ayudar a superar esto de la mejor manera. ¿Es así? Exactamente. Y además yo quiero decir otra cosa. No me esperaba yo la respuesta tan rápida y contundente que tuvo Colombia en esta crisis. Para mí fue un asombro positivo, porque cuando España tomó las medidas fue casi al mismo tiempo de Colombia. La cuarentena general en España fue casi al mismo tiempo. La diferencia era que nosotros en Colombia teníamos muy pocos casos, mientras que en España ya tenían 5.235 casos. Y ahí concuerdan también todos los modelos. Cuando las medidas se toman rápido, las medidas funcionan muy bien. Cuando los países se demoran en tomar decisiones de aislamiento social y cuarentena estrictos, la infección se les sale de las manos. Y eso es lo que estamos viendo hoy en esos países que se demoraron. De modo que a mí como colombiana en el exterior, me encanta ver que en Colombia la respuesta fue rápida. Doctora González, muchas gracias, mucha suerte en sus investigaciones, sus análisis y muy amable por este tiempo para Caracol Radio de su Colombia. A ustedes muchas gracias, oyente fiel.